El Design Thinking. Vamos a hablar de estos conceptos que están relacionados con el Design Thinking, los ejemplos aplicados a él y las conclusiones que siempre sacamos. Unas las saco yo de la clase, pero lo más importante son las conclusiones que ustedes puedan sacar de cada uno de los temas. Lo primero es la definición. Tenemos que abordar el Design Thinking como una disciplina y es esta disciplina que usa la sensibilidad y las metodologías de los diseñadores. Como lo mencionaba en el video que vimos y que les voy a dejar en el aula, los diseñadores aprenden haciendo, se sientan a dibujar, se sientan a hacer bocetos y de alguna manera estos diseñadores empiezan a resolver problemas. Entonces la idea es que nosotros también, sin tener el título de diseñadores, sepamos que somos diseñadores. Desde que somos niños estamos diseñando, estamos creando juegos y el diseño pues está involucrado en todo lo que está relacionado con nuestras vidas. Entonces, la idea de este tema del design thinking es que podamos responder a ciertas preguntas. Primero, pues, ¿de qué se trata todo este cuento del design thinking o del pensamiento de diseño? ¿Qué es la creatividad y cómo puede esta ayudar a apalancar todo este proceso de design thinking? ¿Qué son los insights y cuál es su relación con esta metodología? Y por último, ¿cuáles son las fases del proceso del design thinking? Entre otras cosas que, digamos, están inmersas en estos aspectos o en estos 4 puntos. Entonces, acá lo que vamos a ver es como varios autores han definido el design thinking. Todo el centro de todo para esta metodología es la creatividad. Por eso hemos hablado bastante de creatividad en el transcurso de todo este tiempo. Y pues esto nos lleva a todas estas definiciones. Por ejemplo, nos hablan de que es movilidad, transformación, y es posibilidad de contraposición a pasividad. Esto quiere decir que al igual que las metodologías ágiles que hemos visto, pues la idea es estarnos moviendo, estar iterando, estar devolviéndonos para mejorar el producto, y todo a partir de la práctica. No es lo mismo hacer un proyecto que pensemos o que lo volvamos un poco predecible a estar de pronto con ideas y poner estas ideas en prácticas pues para empezar a construir lo que sería el futuro. Si hacemos una solución excelente, pues vamos a cambiar ese futuro, lo vamos a mejorar, o también pues podemos mejorar nuestro futuro. También nos hablan de que es un espacio interno para construir lo propio, para constituirse como individuos con pensamientos propios capaces de transformar lo cotidiano. Y es eso, ¿no? Es mirar cómo cogemos lo que existe y empezamos a transformarlo y a generar ideas a partir de eso. La actividad creadora es la que determina el grado de posibilidad de la transformación del ser humano. Pues eso creo que es lo que nos hace una especie de alguna manera diferente. Utilizar esto de las transformaciones en beneficio propio y finalmente pues cómo nos podemos posicionar en el mundo con respecto a todas las realidades que existen en este entorno tan cambiante. Cuando hablamos de design thinking, lo primero que tenemos que valorar es este espacio creativo y hay 2 principios que son muy importantes para sacar adelante estos proyectos.
primero de ellos es el juicio de valoración diferida y el segundo es el principio de distanciamiento. Entonces, el primero se refiere a deshacernos de todos estos prejuicios que a veces tenemos acerca de los productos, que a veces tenemos acerca de los problemas que creemos que pueda tener la gente sin investigarlos y sin saber si realmente ese es el problema o no. Y acá lo menciona, es aplazar todo juicio, pensar que es bueno o malo sin realmente saber si lo es. Entonces las actividades creativas, digamos que es mejor hacer esos aplazamientos para poder sacarnos de la mente esos prejuicios que tenemos y dejar que las ideas empiecen a llegar. Nosotros a veces, como lo veíamos en uno de los ejercicios al inicio de este curso, somos los mismos los que nos bloqueamos, los que no dejamos que las ideas fluyan, a veces porque a uno le pueda parecer de alguna manera que la idea que uno tiene pueda ser una bobada o que no pueda llegar a hacer un proyecto innovador más adelante o a no creer en uno mismo, pues lo hace perder el norte de lo que se está pensando. Entonces esos juicios es mejor dejarlos a un lado. Y el segundo principio es el principio de distanciamiento y es un poco como quedarnos calmados sin pensar desde el principio tanto en la solución del problema. Porque a veces empezamos a caminar en esa dirección de esa solución que creímos desde el principio y no nos deja pensar creativamente porque nos está sesgando. Entonces siempre creemos que el, que el dispositivo que nos estamos inventando es lo máximo y vamos a trabajar eh, enfocados en este producto y lo vamos a sacar adelante y vamos a hacer un prototipo y resulta que el dispositivo que estábamos pensando no le solucionó el problema al cliente. Entonces es mejor tomar distancia y no pensar de una vez en la solución. La solución va llegando, pero como lo he mencionado antes, es más difícil definir el problema. Cuando tengamos bien definido el problema, ya podemos empezar a trabajar en todo el proceso, diseñando pues la mejor solución que podamos entregar. Los insights, pues los insights es algo de lo que hemos hablado, es como esas cosas que de pronto están escondidas, que las personas no dicen, pero que todo el mundo sabe, y, y es como esa generación de esos momentos como de, era obvio, esto siempre ha estado ahí, siempre lo hemos dicho. Y esos insights nos llevarán a entender por qué las personas dicen, hacen, piensan, sienten o necesitan algo. Son tensiones que se generan dentro del usuario, contradicciones, y que yo como innovador, como diseñador, tengo que aprender a interpretar para sacarle el mejor provecho. Entonces acá podemos ver un ejemplo y es cuando una persona a veces piensa que si me inscribo en alguna universidad o estoy buscando una universidad y hay una universidad grande, reconocida, entonces si uno se va a la competencia, pues entonces va a estar en una universidad de garaje, en una ratonera, como lo dice el ejemplo. Y la gente piensa eso, sí. Muchas veces eh, las universidades, el nombre hace que gran mayoría de los usuarios tomen decisiones y que opinen esto de otras que no necesariamente sean como lo menciona el ejemplo. Y otro ejemplo que tenemos es ya estas papas Lay's hacen un estudio y acá el insight que encuentran es que la papa del paquetico de papas, pues es crujiente
y ese sonido eh, y toda la experiencia como de la papa en la boca eh, le producen una sensación de acompañamiento. Entonces, la gente hace eso, come papas todos los días, pero pues no se pone a pensar en esto. Y acá, a partir del insight, pues hacen un ejemplo de una recomendación que sería recrear las góndolas con sonidos ambientales de papas crujientes para provocar a la gente. Eh, no sé si recuerdan como cuando uno de los comerciales de Coca-Cola que dejan caer los dos hielos y el sonido y uno con eso ya está provocado, le hace así no le gusta la Coca-Cola. El hallazgo en este insight es que el ruido que generan las papas al consumirlas intensifica el sabor y el placer recibido al consumidor. Entonces es algo que está relacionado con el producto, pero que no es el producto. O sea, ese sonido crujiente es como algo adicional a eso que lo tiene el producto, que es un insight, pero no necesariamente es técnicamente del producto. En cuanto a información relacionada con esto, pues los atributos más valorados de las papitas están el aspecto crujiente y finalmente como un dato que nos regalan acá es que el consumidor prefiere las papitas a otro snack salado. Entonces, con relación a esto, pues hacen un estudio y sacan esta información para empezar ya a mirar cómo van a vender comunicativamente este producto. Eh, hay un pensamiento a nivel creativo que, que es efectual y funciona pues cuando uno está construyendo ambientes de innovación. Y son 6 principios que definen este pensamiento. El primero de ellos, el principio número 1, es comenzar con los recursos que se tienen. Y precisamente es eso. Y todos en este curso lo hemos visto de alguna manera y es como empezar a mirar qué es lo que yo tengo y a partir de qué es lo que yo tengo puedo empezar a innovar. ¿Cómo puedo empezar yo este emprendimiento con lo que, así como dicen coloquialmente, empezar con las uñas a desarrollar una buena idea de negocio o un proyecto de diseño de un producto o un servicio? Entonces, ese principio uno es comenzar con los recursos que se tienen. Y miren que todos estos principios están enfocados y contraponen a otros pensamientos tradicionales. Entonces, mientras acá comenzamos con los recursos que se tienen, en el pensamiento tradicional la gente empieza a decir, hasta que no tenga esto, lo uno, lo otro, ciertos recursos, no voy a empezar a hacer nada. Acá, arrancar de una con lo que uno tenga. El principio 2 es pensar en qué es lo máximo que estoy dispuesto a perder. Y es una pregunta bien interesante porque es muy difícil de contestar. Sin embargo, en el pensamiento efectual eh, hay que arriesgarse. ¿Por qué? Porque este pensador no puede vivir con esa incertidumbre de qué habría podido pasar si me hubiera atrevido. Y muchas veces a nosotros nos pasa por no dar este paso. No nos arriesgamos, no tomamos la decisión de lanzarnos y nos quedamos siempre como ahí. Y tal vez porque precisamente se pone uno a pensar en eso, en qué tanto voy a perder y no piensa en qué tanto voy a ganar. Entonces se detiene. Y esto también pasa con cierto tipo de perfiles. Hay, de lo que vemos al principio, como cada uno tiene un perfil y cada uno tiene un estilo,
para sacar adelante sus proyectos. Pues en este caso está clarísimo que hay gente que es mucho más arriesgada, que no le importa, da el paso adelante, se mete y empieza a mirar cómo saca el proyecto y pues esta persona va a tener mucho más aprendizaje. El principio 3 es aprovechar las contingencias como oportunidades. Y precisamente esto nos habla de cada vez que se nos presente una contingencia, pues podamos ser lo suficientemente flexibles para adaptarnos a las cosas que se nos van presentando. No es simplemente dar un paso atrás para salirnos de la idea de crear este proyecto, de crear este producto y de diseñarlo, sino, sino que puede ser dar un paso atrás para analizar las cosas y de alguna manera irnos adaptando a lo que nos está pidiendo eh, este diseño del producto que hagamos. Entonces, estas contingencias, esta flexibilidad, pues tenemos que hacerla día a día con las iteraciones y generando menor resistencia a la factibilidad. El principio 4 nos habla de la visión del emprendimiento, de que la visión del emprendimiento se crea con aliados. Y otra vez retomo lo importante que es conformar un equipo interdisciplinario de diferentes también personalidades y capacidades para que uno pueda sacar adelante el proyecto. Y a veces estas personas están al lado de uno y uno no las reconoce. Entonces esta visión de proyecto pues está relacionada con las personas que podamos reclutar para sacar adelante nuestro proyecto. Y el último principio es la creencia de que el futuro se construye, más no se predice. Y es a veces tratar de pensar que tenemos clara la solución y no la hemos ido construyendo poquito a poco. Entonces, acá se habla un poco de los estudios de mercado y era la forma tradicional en que uno hacía la investigación para poder sacar adelante estos productos. Entonces, estos estudios de mercado pues realmente eran largos. Un estudio de mercado también es costoso y lo utilizaban para que esto fuera el único insumo para diseñar los negocios. Pero estos estudios solo pueden ser el punto de partida y no el centro de operación de mi propuesta de valor. Entonces, los estudios de mercado no digo que sean malos, pueden ser este punto de partida. Uno mismo puede empezar a hacer el estudio, pero realmente lo que tenemos que hacer es ir construyendo poquito a poco. No es lo mismo tener los resultados de un estudio de mercado al principio y sin saber o sin desarrollar este proyecto de design thinking que dentro del camino nos pueda cambiar esos resultados que puedan llegar a obtenerse del estudio de mercado. La empatía. La empatía, pues es ponerse en los zapatos de los demás. Más adelante vamos a ver un concepto en un video que también nos dice que va más allá de ponerse en estos zapatos y es hacer este esfuerzo por comprender de la mejor manera a esta persona que hemos estudiado, a esta persona a la que le hemos hecho el estudio para conocerla a través del mapa de empatía y de las otras herramientas que vimos en la otra clase. Y estas personas tienen que ser las que nos inspiren a nosotros. Para empatizar con ellos debemos, eh, digamos que, generar como una etapa de inmersión
y es precisamente involucrarse, mimetizarse con esta persona que hemos escogido para empezar a entenderla y a comprenderla lo más que podamos, para que esta persona nos enseñe cuáles son las cosas que le duelen, cuáles son las necesidades que tiene, tanto físicas como emocionales, para que estas personas nos muestren cómo ellas conciben el mundo. Entonces estas personas pues nos van a decir qué ven, qué sienten, qué piensan, qué oyen. Estas personas nos van a dar una idea de cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos en cuanto a la vida. Y pues ya de esto creo que hemos hablado bastante, pero es muy, muy, muy importante conocer a la persona. Si la conocemos, podemos ser exitosos en este diseño de producto de servicio. Si no la conocemos, estaremos echando como tiros al aire a ver si le pegamos o no le pegamos a la idea innovadora. Estas frases están relacionadas con la empatía y el design thinking. La primera de ellas es la tendencia del observador a proyectarse dentro de lo que se está observando, y es no mirar de pronto desde la misma perspectiva de siempre, sino poderse ubicar en la misma posición que tiene el cliente para observar lo mismo que esta persona observa. La segunda de ellas es un intento activo por parte de una persona para entrar en otra, y es precisamente asumir el rol, asumir estos roles, y uno podría crear en este momento juegos de rol para actuar como actúa esta persona y creerse el cuento de si soy esta persona, cómo pensaría y qué decisiones tomaría. Eh, la otra es ponerse en los zapatos del otro, pues es que es la más común, y más allá de ponerse en los zapatos, pues es poder entrar en la otra persona. Y la otra pues es entender las situaciones de los otros, pasándolas por encima de las situaciones propias. Entonces, acá tengo otro videito, pero entonces voy a parar la grabación y me acuerdan ahorita. Bueno, entonces acá también nos habla de la importancia de hacer el diseño centrado en el usuario. Es el centro, como lo ven en la imagen, tiene que ser esta persona, y nosotros vamos construyendo alrededor de todo lo que tiene que ver con esa persona que nosotros escogimos. Una cosa importante es, o dos cosas importantes para añadir acá, o más bien resaltar, es que primero pues no debemos diseñar estos productos como se hacía antes, reunirse en un grupo de creativos a diseñar un producto de la nada y después intentar vendérselo a las personas, sino al revés, empezar a conocer las personas para empezar este proceso de diseño. Entonces, esto es como lo más importante de la metodología. Es muy, muy similar al doble diamante. Esta es un poco más completa, y la otra de pronto nos llevaría más rápido al prototipado, que es lo que estamos viendo en la clase de modelado. Acá es mucho más importante entender bien, muy bien todo el proceso.
Y al final, pues ella nos indica también que lo más importante no es diseñar para el usuario, sino hacerlo junto a él para, para obtener pues el mejor resultado. Y acá están en el primer video y en mucha de la bibliografía nos habla de los 5 pasos del Design Thinking. Acá la propuesta que les traigo yo de, de este proceso está compuesto por 6 pasos. Esos 6 pasos parten de entender, observar, definir, idear, prototipar y testear. Estos 6 pasos convergen también, digamos que en la parte exterior pues está lo abstracto, que es entre definir e idear. Está la síntesis de todo, que es este prototipo que hacemos. Está todo el tema del análisis, que lo hacemos desde la observación. Y cuando hacemos test sobre lo que estamos haciendo, ya estamos partiendo de lo real. Y acá podemos ver que entre cada dos pasos también podemos hablar de descubrir, interpretar, delimitar y proponer. Entonces, ¿qué descubrimos? Pues toda la información que podamos sacarle a nuestros usuarios para poder interpretarla y replantearla. En el momento en que estemos ideando, la delimitamos, de alguna manera la filtramos. Y por último, cuando prototipamos, lo que hacemos es entregar una propuesta para que resuelva el problema del usuario. Vamos a explicar cada uno de estos seis pasos en 3 fases. La primera fase se llama empatizar. Y dentro de empatizar tenemos estos 2 componentes, que son comprender y observar. Entonces, ¿qué debemos comprender? Primero, considerar el contexto, y es todo lo que está alrededor en el entorno de las personas implicadas. No solo los usuarios, porque muchas veces, como lo hemos visto, diseñamos cosas para los usuarios, pero también muchas de esas cosas o de estos productos eh, pueden ir dirigidos a la persona que toma la decisión de compra. Entonces, tenemos que comprender este contexto, y cuando hablamos de contexto, tenemos que analizar desde la política, la parte social, la parte cultural. No pensamos lo mismo nosotros que en otras regiones del país, en otros países. Entonces, este contexto es súper importante, saber cuál es el contexto ambiental, social, cultural, político, eh, para poder comprender y empezar a entender cuáles problemas nos tienen, nos tienen el contexto en el que vivimos. Luego, imaginar el mundo desde diferentes perspectivas. Y es que muchas veces las necesidades están ahí y nosotros no pensamos en otras perspectivas, sino estamos mirando enfocados en lo que vemos diariamente, y no le damos la oportunidad a nuestra mente de mirar más allá. También en comprender debemos integrar y observar desde la perspectiva global, teniendo en cuenta todas las posibles implicaciones. Y esta perspectiva global es entender que, todas estas tendencias que suceden en el mundo de hoy. Y acá también podemos mencionar estos
17 objetivos que veíamos en la clase de modelados de los objetivos de desarrollo sostenible, mirar cómo actúan globalmente y cómo los podemos involucrar en nuestros proyectos. Entonces, era la fase 1 de empatizar, esto, lo anterior era comprender y qué podemos observar. Primero, los obstáculos que puedan existir. Podemos mirar los ejemplos de los cuales podemos aprender cuando trataron de resolver ese mismo problema. Podemos observar también a los usuarios como partícipes de estas ideas de solución y consultar las opiniones de los líderes. Muchas personas siguen a alguien, ya sea en su grupo de amigos, ya sea en su familia, y pueden llegar a ser influenciadas por estos líderes. Entonces, entre más observemos, entre más comprendamos, pues podemos empatizar mucho mejor. Y esta fase 1, pues está todo lo que vimos ahorita de empatía. En la fase 2, la fase 2 la podemos definir como sintetizar, y dentro de sintetizar podemos definir e idear. ¿Qué definimos? Acá ya podemos empezar a mirar el problema, definir el tiempo, definir la escasez de recursos que tengamos, cuál es la base de usuarios que nosotros podemos tener y qué tanto lo conocemos, cuál es el mercado existente para ese problema que estoy planteando y que más adelante se va a convertir en una solución. Debemos prestar atención a los usuarios extremos, a estos usuarios que se salen de lo común porque puede que ellos tengan una información valiosa precisamente por irse al extremo. Al extremo es ser un seguidor de nuestro producto así súper fan de nuestro producto, o al contrario, también puede ser el otro extremo, una persona que odie lo que estemos haciendo, odie nuestra propuesta. Nos parece súper importante entender a estos usuarios porque al ser extremos nos pueden dar grandes ideas. Definir también si nos podemos apoyar en la tecnología y coger toda la información que tenemos y sintetizarla. Es un poco este embudo del que yo les hablaba, o este filtro. Entonces ya debemos definir. Ahora, idear. Para idear, ya acá estamos hablando de solución y es identificar pues estas necesidades y motivaciones de sus clientes finales, generar tantas ideas como sea posible, y es hacer estos ejercicios de lluvia de ideas, colocarlos en posits, y si podemos sacar 50, 100 ideas que estén relacionadas con el problema, pues hagamos, y tener siempre como en mente esas reglas claras. Y por último, tenemos esta fase 3 donde está la implementación, que son las dos últimas etapas del modelo de Design Thinking. Y, y pues primero que vamos a prototipar, o cómo lo vamos a hacer, y es haciendo bocetos, modelos, maquetas y prototipos. Luego empezar a buscar la retroalimentación de los usuarios mirando la experiencia que tuvieron con esos prototipos, y no necesariamente tenemos que hacer uno, se pueden hacer varios para que el cliente también defina cuál es la mejor solución a su problema. Los prototipos pues tienen que ser reales para que el usuario
nos muestra una experiencia de su interacción, de cómo se relacionan con ese prototipo que hemos creado en el momento de diseñar esta solución. Y testear, pues es ya empezar a documentar todo lo que nos han dicho de la solución, del prototipo, determinar si la solución cumplió con los objetivos que se habían planteado al momento de desarrollar este diseño, revisar si se puede mejorar, medir qué tan exitoso puede llegar a ser, recoger datos. Y también es importante no solo los datos en cuanto a la estadística que nos arrojan estos test, sino datos de las personas que nos ayudaron a testear, esta solución, porque cuando ya están en un nivel avanzado, pues nos pueden ayudar a mejorar mucho el producto. Muchas veces tenemos la solución, la prototipamos, la sacamos al mercado, pero ahí no para. Tenemos que seguir mejorando el producto y mejorando ya sea el producto o el servicio y también la experiencia de nuestros clientes para que se vuelvan clientes fieles. Porque es muy fácil que a uno también le monte la competencia rápido y nosotros tenemos es que mirar hasta dónde podemos controlar eso y empezar a generar experiencias para que nuestros usuarios amen lo que nosotros les estamos entregando. Amen nuestro producto, amen nuestros servicios. Hoy estuvimos haciendo un trabajo de campo para una consultoría que hacemos en un supermercado y los clientes que compran ahí todos califican el servicio como 9 o 10. Y haciendo esas encuestas nos dimos cuenta que una cosa debe ser los que están adentro, los clientes fieles, los que siempre compran ahí, los que llevan 20 años comprando ahí. Y, y a mí me surgía la inquietud de tenemos que entrevistar a los que no compran ahí también, para saber por qué no compran. Y era muy posible que alguna vez estas personas pudieron haber sido clientes y ya no lo sean porque tuvieron una mala experiencia y eso era lo que tendríamos que buscar. Sí, sí es importante saber que los clientes que tenemos, que son fieles, que quieren mucho nuestra marca, saber por qué la quieren y en qué encuentran valor, un poco, si es en el precio, en los productos, en la diversidad de productos o en cualquier característica para reforzarla, para no quitarla. Si nos quieren por algo y les genera valor, pues debemos mantener eso. Pero es más importante también saber por qué los que no nos quieren, por qué no nos quieren. Entonces, finalmente, pues podemos concluir que el usuario en el Design Thinking también debe estar en el centro de la ecuación, al igual que en el doble diamante. Que los insights están ahí, siempre han estado ahí, y el propósito que nosotros debemos tener es el de descubrirlos. Por último, este proceso, pues lo que busca es aprender haciendo, permite equivocarse las veces que sea necesario para tener una solución ideal.